Pero lo que no cambia es la palabra de Dios. Y no importa la transición que sea, tenemos que entender que Dios no va a permitir que su palabra cambie, porque Él va a ser fiel a ella y la va a acompañar siempre. Frente a todo predicador en cualquier púlpito, el Espíritu Santo va a hacer dos cosas en el púlpito. O Él se va a glorificar dentro del mensaje, o Él va a avergonzar al que está aquí hablando. Dos cosas hace el Espíritu Santo con la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a traer un convencimiento a su corazón a través de la palabra que salga por la boca de cualquier predicador, y usted va a estar en su corazón diciendo: este vino a traerme psicología, este vino a traerme filosofías humanas. Oh, mira, me está hablando de parte de Dios. El mismo Espíritu Santo va a poner en convencimiento a la iglesia, porque aquí puede venir cualquier persona con cualquier tipo de título, un doctorado, una maestría en cualquier tipo de carrera universitaria, inclusive de teología. Pero si el que se pone aquí a hablar de parte de Dios no viene realmente de parte de Dios, lo que va a salir por la boca es simplemente una inteligencia humana. Por eso yo quiero que en esta mañana el Señor pueda acompañarme a mí, porque no porque yo sea pastor en otra iglesia significa que en un momento de la vida de la predicación Dios no pueda apartarse de mí. Así como hizo con Sansón. En un tiempo Sansón era fiel, y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que bajaba de Sansón y él hacía lo que hacía hasta que comenzó con el problema de separarse de la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo jamás volvió. Hasta cuando ya le pidió al final y le dio fuerzas para derrumbar el templo del pueblo que lo tenía atado. Hermano, pídale siempre a Dios que dé sabiduría al pastor suyo Ricardo y a usted mismo, que cualquier persona que se suba en este altar venga de parte de Dios. Porque si no viene de parte de Dios, que no queremos que se suba, porque nuestro Dios merece lo mejor, y el pueblo de Dios merece palabra de Él todo el tiempo. Dando lo mejor de mí en tiempos difíciles. Dando lo mejor de mí en tiempos difíciles. Es correcto entender que el presente de nuestras vidas ha estado atado a cuidados extremos, situaciones de salud. Es de entender que nuestro vocabulario se rige hoy en día por temas donde la protección corporal y el aislamiento por el posible contagio de esta enfermedad, el COVID-19, nos mantiene en una actitud de guerra frente al exterior y frente a todos, donde el contacto físico se ha reducido a extremo y a donde la convivencia solo se limita a familiares y a ambientes laborales, donde dentro de los trabajos. Pero como cristianos, ¿qué tanto está afectando esto realmente nuestras vidas? Como cristianos, ¿cómo estaría esto afectando mi tranquilidad espiritual? ¿Cómo está la paz en mi corazón que proviene de Dios? ¿Cómo está la confianza que por mucho tiempo he predicado que tengo en Dios? ¿Cómo manejo la dependencia de Dios cuando no tengo comida suficiente en mi despensa? ¿Cómo lidiar con el tema de fe cuando estoy enfermo o tengo a un hermano de la iglesia o familiar o amigo enfermo? ¿Tengo la capacidad de consolar a otros? ¿O mi sistema personal colapsó y solo sirvo para que me consuelen? ¿Dónde está ahora la vida abundante que prediqué que tenía para darle a los demás? Porque Cristo vive en mí. ¿Cómo puedo yo dar lo mejor de mí representando a Cristo en tiempos difíciles? Y pregunto, pastor, estoy desesperado en esta cuarentena. Pastor, no soporto más este encierre y mi esposa no deja de hablar 24 horas. Pastor, pensé que mis hijas estarían cerca de mí, pero viven encerradas en sus cuartos hablando por teléfono el día entero. Pastor, ayer me gasté el último cheque de mi salario y ya no habrá más dinero. Pastor, hay personas que me llaman desesperados por todo esto y no tengo una palabra para poderlos consolar de parte de Dios. Pastor, no estaba acostumbrado a estar tanto tiempo junto con mi esposo o tanto tiempo junto con mi esposa, y este lugar se está convirtiendo en un hogar
invivible. Pastor, se acaba de morir mi hijo. ¿Cómo traigo consuelo a mi alma? Vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, qué bueno estar aquí. Qué bueno, mi Señor, que tú has permitido por tu misericordia y tu voluntad el que estemos una vez más dentro de tu casa, dentro de los templos, mi Señor. En esta tarde yo pido las más ricas bendiciones generacional, mi Dios, para esta comunidad de la iglesia bíblica cristiana aquí en Alma Rosa. Gracias por sus líderes. Gracias por los hermanos que fielmente, mi Señor, con el anhelo de servirte a ti, se acercan y son responsables con el mantenimiento, mi Señor, de este templo, con el mantenimiento de la obra, mi Señor, y son fieles en la adoración contigo. Yo quiero que tú agarres, mi Señor, esta palabra que hemos traído en el día de hoy. Que tú nos ministres a todos, mi Señor. Que no salga nadie de tu casa igual como vino. Y si hay alguien, mi Señor, que ha entrado por estas puertas, que todavía, mi Señor, no te conoce, yo pido al Espíritu Santo tuyo, mi Dios, que hoy sea el día de salvación para cualquier persona que tampoco conozca de ti. Fortalece a la iglesia, mi Señor, en este día, y que podamos seguir adelante. No importa, mi Señor, los tiempos difíciles, que podamos, mi Señor, arraigar nuestra esperanza siempre en ti, porque tú eres el Dios de la esperanza. Gracias por todo, mi Dios. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Dando lo mejor de mí en tiempos difíciles. Dígale al que está al lado suyo, mírese. Tú no tienes culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. Vamos otra vez a decirlo. Tú no tienes culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. Y es que existe en el corazón del ser humano en culpar a Dios por todas las cosas que tenemos. Sin embargo, no tenemos que verlo como culpable o no, sino que lo que hacemos y procedemos en nuestras vidas va a depender casi en un 100% de una decisión que yo tome. Usted es responsable delante de Dios en su libre albedrío que Dios le ha dado, de usted tomar una decisión y conducir su vida o a favor de Dios o en contra de Dios. No hay término medio en esto. En esto no hay colores grises. Dios no es un Dios de matices de colores grises, aunque Él inventó también el color. Pero Dios, o eres de Dios o no eres de Dios. O haces lo que estás haciendo para Dios o dejas de hacerlo para Dios. O estás a favor mío o estás en contra mía, dice Dios. Es un lado o otro. Eso terminó que yo estoy una semana con el pie en la iglesia y la otra semana no estoy. No, Dios no maneja, no contempló que la iglesia de Él, que sus hijos estuvieran basados en un día sí, un día no. O sí, o no. Porque si estás tibio, dice la Biblia en otro pasaje, a Dios no le agrada esto. A Dios le agrada que usted esté o caliente y firme con Él, pero no en este sistema ambulatorio que usted hoy está aquí y hoy no. 6 días en el mundo y el domingo es cristiano. Nada de eso funciona con Dios. Y dentro de este sentir, yo quiero hacer una anécdota rápida para que usted entienda que si usted está triste por la pandemia, si usted está inquieto por la pandemia, el que usted esté triste o inquieto no es pecado. El que usted esté quizás desesperanzado por momentos en su vida, por lo que le está pasando en el presente de su vida, eso no es pecado. Lo que se convierte en pecado es en lo que yo voy a hacer con Dios después que sienta eso. Después que yo siento la tristeza, porque la tristeza es parte de un sentimiento que Dios permite que tengamos. Jesús se puso triste, dice la Biblia. El tema de la ira, Dios permite que usted se aire, dice la Biblia. Pero ¿qué tú vas a hacer cuando la ira llegue? Dice que no peques después que te llegue la ira. No pequéis. Cuando hablamos de todo esto, entonces tenemos que entender que hay una responsabilidad suya y mía con lo que vamos a hacer, con lo que Dios está permitiendo que nos pase, aún fuera o dentro de la pandemia. Hay un señor, hace muchos años, una señora de nombre Ana, madre de 7 chicos, ya estos todos grandes con hijos. Entre ellos estaba Sofía, la hija menor, y estaba Aníbal, el hijo mayor. Doña Ana se muere y doña Ana parece que era
el núcleo familiar, estos abuelos que son como el tronco de la familia, que son los que aún son viejos, como que gobiernan la familia. Cuando hace falta dinero, buscan dinero y resuelven. Cuando hay que dar un consejo, dan un consejo. Y si tienen que quitarle el derecho inclusive a sus hijos, se lo quitan para dárselo a los yernos y a las nueras. Estas mujeres, estos robles, que la gente dice, cuando doña Ana se muera, esta familia se va a desintegrar. Porque estos muchachos solamente obedecen a la abuela, a la mamá. Se muere doña Ana y dentro del proceso de investigar dónde la vamos a enterrar, cuándo vamos a hacer el velorio, ese proceso devastó a la familia. Sin embargo, Aníbal, el hermano mayor, nunca en público lloró, nunca mostró a ninguno de sus hermanos ni sobrinos, nunca mostró un sentimiento de debilidad. Y él fue que armonió y gravitó alrededor de todo lo que había que hacerse para que a la abuela la enterraran. Y él buscó al pastor que predicara en la funeraria. Él pagó de su bolsillo todos los costos de lo que era el entierro y todo el proceder, los 9 días. Todo esta atmósfera que reina alrededor de un velorio, él se encargó. Y los hermanos y la gente al ver a Aníbal decían: óyeme, Aníbal no quería mamá, porque Aníbal no lo hemos visto llorar nunca. Y él nos ha visto aquí que nos hemos quebrantado, nos hemos tirado a hacer pantaletas en el piso y hemos hecho de todo. Pero Aníbal está serio, callado, y él está siempre hablando de que todo va a estar bien, de que todo va a estar bien. Y aquí estamos todos derrotados. Al mes después que entierran a la abuela, Sofía entra por error al cuarto de Aníbal y lo ve ahí a él arrodillado en el piso dando gritos, como ella cuenta en la historia, que nunca había visto a Aníbal, su hermano. Entonces ella le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y ella entendió que estaba así era por su mamá. Entonces él le dice: desde el primer día, Sofía, que mamá murió, yo he estado en este cuarto todo el tiempo llorando. Pero si yo me pongo a llorar como lloro en este cuarto, o como ustedes lloran allá afuera, se iba a caer la familia completa. Uno de nosotros tenía que ser fuerte. Uno tenía que estar ecuánime y pensando claramente, porque si no, tuviéramos aquí a mamá envuelta en mosca, pudriéndose, porque nadie iba a sacar de abajo para enterrarla. Dentro de la pandemia, en el día de hoy, yo he venido a traer de parte de Dios 2 pasajes bíblicos. Uno está en Mateo y otro en Filipenses. Y estos 2 pasajes bíblicos me van a dar a mí la perspectiva en el día de hoy, para que ustedes y yo como iglesia entendamos que es posible que la iglesia tenga que convertirse en un Aníbal dentro de la pandemia. Mientras todo el mundo y el sistema está allá afuera colapsando, la Biblia nos llama como iglesia a que usted y yo somos la sal y somos la luz de este mundo. Y que no importa la adversidad que pase, usted tiene que entender que usted tiene que tomar junto con la iglesia local una decisión de que dentro de la pandemia, sin incurrir en irse más allá de seguir respetando nuestras autoridades terrestres, hay un protocolo de salud, hay un protocolo de cuidado, hay un protocolo de aislamiento y distanciamiento, hay un toque de queda, hay muchas cosas que nos gobiernan terrenalmente y que están puestas ahí para un bien común, social y también económico, pero que no obstante a eso, también estamos viviendo en una pandemia, en una época del presente de la iglesia, que ya hace un rato se alabó al Señor aquí y no se vio a nadie tocando instrumentos. Yo tuve la oportunidad de adorar al Señor y me pusieron una pista que está en YouTube online. No hubo que tocar instrumentos. Significa que también la iglesia en el presente tiene a su mano los recursos que se ha puesto por la época moderna para poder hacer un tipo de evangelismo y un seguimiento social para que la voz de Cristo, la voz de su palabra y de la iglesia continúe funcionando en los oídos de quien necesita de Cristo aún dentro de la pandemia. Pero ¿qué pasa? Hemos colapsado como iglesia junto con la pandemia y estamos aislados y estamos viendo una iglesia callada, donde hay gente que nos toca la puerta todos los días, familiares, amigos o compañeros de trabajo, que todos los días me llaman por teléfono y me dicen: ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Dónde está Dios? El Dios tuyo, ¿dónde está en la pandemia? Y no tenemos respuesta.
Entonces, si nosotros como iglesia estamos callados, ¿qué va a ser de ellos? Hay una estadística que se disparó el consumo de alcohol en un 55% más que el año pasado a este mismo mes. Y para colmo, nuestro enemigo Satanás tiene las licorerías como negocios esenciales en la primera fase. Es decir, ¿a dónde puedo yo entender que también dentro de la pandemia pudiera el enemigo entrarse en los corazones de los gobernantes y de los que toman decisiones por nosotros a nivel gubernamental en el mundo entero? Porque esto no es República Dominicana, esto es en el mundo entero. Y entonces la iglesia sigue con una posición muy pasiva, bajo perfil, cuando tenemos que nosotros desde nuestros hogares quizás hacer, ¿por qué no?, cualquier tipo de estudio bíblico como se hacen ahora mismo por Zoom o por otra plataforma, y hacer vigilias de oración, quizás por cámara, pero fortalecernos hacia nosotros y pedir la visión local de lo que es la iglesia local. Porque yo creo de parte de Dios que Dios tiene dos tipos de visiones, que las dos se unen en un mismo propósito, pero hay dos visiones. Existe la visión de la iglesia universal. Hay una visión universal que vemos en su palabra, que está en Mateo capítulo 28, lo que es la gran comisión. Hay una visión de ir a predicar a todo el mundo. Eso es una visión universal. Pero también hay una visión local, que es posible que lo que le ponga a los líderes y en el seno de la iglesia local aquí a ustedes hacer dentro de la pandemia no sea lo mismo que le ponga a otro pastor, aún sea de la misma asociación, el mismo concilio de iglesias bíblicas. Me refiero que Alma Rosa tiene que pedir al Señor la visión, y yo sé que lo han hecho, y esto de hoy es el resultado de una visión que ya Dios ha puesto en el corazón del pastor Ricardo y de los líderes de la iglesia, de continuar. División. ¿Qué va a costar esto? Va a costar más sacrificio, porque ya no es un culto en la mañana, ahora tenemos que hacer 2 cultos, ya se quitó la escuela dominical, ya hay cosas que no se pueden hacer. Óyeme, yo vine aquí y a mí se me rompió el corazón que yo no pude darle un abrazo a cierta gente aquí que yo tengo 30 años que no veo, y a algunos me arriesgué y se lo di. ¿Sí? A algunos me arriesgué y se lo di en el nombre, Señor, cuídanos, y su abrazo. Pero, hermano, estamos viviendo un presente de la iglesia que como que el corazón se nos lastima, humanamente hablando, pero que espiritualmente no podemos decirle al Señor: Señor, vamos a tirar la toalla, porque el cristiano, dicen los mexicanos, no se rajan. Los mexicanos no tiramos la toalla. Los cristianos estamos firmes en Cristo. No hay es cristiano. Así como usted no puede ser es hijo de su mamá, usted no puede ser es cristiano. Usted puede vivir procesos en su vida en que se puede retirar de la iglesia, se puede descarriar y puede hacer muchas cosas, pero a la larga hay una semilla en su corazón que en algún momento Dios va a decir: vas a dejar de correr y vas a venir conmigo, y te va a traer para atrás aún lastimado. Pero no podemos decir no, yo me voy de la iglesia y jamás vengo, porque con Dios no funciona así. Además, sí, te vas de la iglesia ¿a qué? A sufrir por allá afuera, porque cada vez que se va alguien del redil viene lastimado. No, en estos 30 años o en mis 40 años consciente como hijo de Dios, porque los primeros años yo era muy joven. Los primeros 9 años yo aquí di mucha carpeta, hermano, aquí adentro. Lo primero fue un dolor de cabeza. Yo era de esos muchachitos, pero me tenían pena porque yo era el niño de la iglesia, de la familia que era inconversa. Si yo hubiese sido hijo de Benita o hijo de hermana Duba o de uno de ellos, tengo problemas porque me tienen a raya. Usted es hijo de fulano, tiene que portarse bien, usted es hijo del pastor. Pero yo era hijo de una familia inconversa. Y hay que cuidarse mucho. El gordito, sí. Hay que cuidar al gordito que vive corriendo y que está haciendo siempre problemas. Hermanos, miren. Yo no sé si Teófilo y Ricardo estuvieron ese día ya. En Maimón de Bonao, oigan esto, para que ustedes vean qué tremendo era yo. No sé, yo estaba loco. No sé, cristiano y con amor al Señor, pero un chico creciendo. En Maimón de Bonao, en una conferencia que se hace en enero, donde que no es cosa de muchachos, eso es para gente grande y para pastores. Y invitan gente internacional de otros países para predicarle a los pastores. Pero yo me colaba. Yo quería estar todo ahí y yo jalo cable, yo ayudo con el agua, y yo estaba ahí siempre ayudando porque quería estar, porque la iglesia, después de mi casa materna, la iglesia era mi hogar.
Y yo por eso conozco tanta gente dentro de las iglesias bautistas bíblicas. Hermano, habíamos como 7 niños y a mí me eligieron para que oraran por las ofrendas. Todo gente adultos, hombres y mujeres grandes, pastores, ministros, misioneros. Y habíamos como 8 o 7 niños en todo el congreso, en toda la semana. Entonces estábamos ayudando, estábamos ahí, era de un chicho mandado. No tenían de control remoto como los papás de nosotros antes de que llegaran los controles remotos. Cállame el canal, sube el volumen. Yo decía a mi hermana que yo ponía una silla al lado del televisor. Y yo veía el televisor de lado, porque papi me decía, cállame el canal, yo estaba aquí cerca. Ya no, ya tenemos control remoto, ya tenemos todo, pero en esa época no había nada de eso. Así nos tenían en ese campamento nosotros. Y hermanos, vamos a llamar al hermanito Oscar y al hermanito fulano. Y 4 hermanitos vinieron, 3 y yo, y recogimos la ofrenda. Ahora el hermanito Oscar va a orar. Qué tremendo error. Sí. Porque miren qué pasó. Yo tengo la ofrenda y así estaba el plato temblando. Señor, gracias por estos alimentos que acabamos de comer. Dígame usted cómo estaba este caco, como yo digo. Hermano, pero son procesos que nos pasan en la vida de nosotros, de usted y mía, y que no sabemos cómo Dios va a madurar. Lo que sí yo sé es que dice la Biblia que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta su venida. Y hoy en día, gloria a Dios porque yo estoy parado aquí. Y gloria a Dios por la vida suya, porque solamente usted sabe, usted y Dios solamente sabe por lo que usted ha pasado. Usted y Dios, quizás alguien se pueda haber enterado de su vida personal, pero solamente Dios y usted sabe lo que hay en su corazón. Y qué dolor trae usted. Y encima de eso la pandemia ahora. Señor, ¿qué yo voy a hacer con todos mis problemas que yo tenía antes de la pandemia? Y ahora se sumó esto, la pandemia. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Te voy a cerrar en el closet? ¿O yo voy a seguir siendo cristiano como tú mereces que yo sea, tu hijo, tu hija? Que yo sé que tengo un llamado, y yo sé que ese llamado todavía yo no lo tengo muy claro, o simplemente dentro de la iglesia no sé cómo empezar, y ahora con la pandemia peor. Pero yo tengo que seguirte obedeciendo a ti incondicionalmente, no importa en tiempos difíciles que estemos pasando. Hacia dónde, iglesia de Alma Rosa, hoy por hoy pudiéramos nosotros entender de que lo que usted está, miren, cuando usted nació, antes de usted nacer, dice la Biblia que ya Dios sabía que usted iba a nacer, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó, Él diseñó en su mente en la eternidad pasada de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, usted se convirtió ayer en la mano de Dios. Hay un proyecto en el cielo que lleva su nombre. Aún usted no sepa nada de Biblia, no se mortifique por eso. Que Dios anda buscando es personas que quieran ser preparados en las manos de Él, pero que respondan a un llamado. Es decir, usted tiene en sus manos, ay no, es que yo me descarrié y volví a la iglesia. No se mortifique por eso. Conságrese a Dios y dígale al Señor: Señor, renuévame mi llamado, renuévame. A veces hablamos de llamado y pensamos que llamado nada más tienen los pastores. No. Usted puede ser llamado a recoger basura para Dios, recójala con gusto. Usted puede ser llamado a estar en la puerta para solamente dar un boletín o echar spray de alcohol a la gente. Hágalo con amor y con gusto, porque la recompensa por eso va a ser mayor que la de muchos pastores que están aquí en el micrófono. Porque lo que importa para Dios es el corazón, la actitud. ¿Recuerdan lo que yo decía en principio? Que usted no tiene culpa de la cara que tiene, por si la que pone. Es decir, es la actitud que Dios ve en nuestros corazones de qué hacemos con lo que Él nos dio. Y miren, hermanos, si nosotros no hacemos bien y respondemos al llamado de Dios, Dios nos lo va a quitar y se lo va a dar al que tiene más. Y hay textos suficientes para hablar de esto. Ojalá que la iglesia en el día de hoy pueda entender que no importa los tiempos difíciles de pandemia o de muerte, la iglesia tiene que continuar. No hay un reloj por aquí, dígame la hora. Sí, ok. Quiero ajustarme al protocolo legal. Ok. Como hijos de Dios debemos estar pendientes de cuidar y animar, consolando a la familia más cercana, primeramente a la familia de la fe
y después a los sanguíneos. Miren, hermano, en el ambiente médico existe lo que se llama que cuando existe una pandemia, los virus sin medicamento reaccionan en lo que se llama un síndrome de rebaño. Una protección de rebaño es que si aquí estamos todos contagiados y de los contagiados hay 10 que están sobreviviendo al proceso de salud, esos 10 hacen inconscientemente un cerco viral de protección frente a los que quedan. Se van a morir unos cuantos, se van a enfermar unos cuantos, pero los que se van sanando van creando un cerco de rebaño, se dice. Cuando yo escuché esto de rebaño, el que es cristiano, siempre que escucha hablar de pastor, ovejas y rebaño, se mete dentro de la Biblia. Es decir, eso es automático. Rebaño, Dios, Cristo, rebaño, la iglesia, pastores, ovejas, cabras y hierba y bueno, cizaña y trigo. Hermano, se le viene a uno a la mente. Yo dije, óyeme, ¿cómo yo pudiera entender eso dentro de lo que sería el sentimiento de desesperanza que le llega a la iglesia dentro de la pandemia? Y yo creo, hermanos, que usted y yo somos responsables de la salud espiritual de su hermano. Lo que pasa es, Ricardo, que le dejan todo al pastor. El pastor es que tiene que visitar, el pastor es que tiene que orar, el pastor es el único que tiene que ir a consolar. No. Es una responsabilidad añadida del pastor. Pero dice la Biblia que los apóstoles eligieron 7 diáconos para ellos solamente encargarse de la oración y de la palabra. En otras palabras, hay un sistema dentro de las iglesias funcional, dentro de los ministerios y dentro del liderazgo no pastoral, donde cada quien es responsable al otro. Imagínense en su mente que un rebaño real, ovejas y un solo pastor. Hay ovejas y hay un corral donde están guardadas las ovejas. El pastor solo no tiene capacidad, él solo, de él estar vigilando todo el corral, porque cuando él vira la cabeza para acá, es posible que el lobo esté por aquí. ¿Quién es responsable de avisarle al pastor o a las otras ovejas? Una ovejita que esté por ahí cerca, que esté mirando hacia afuera. En otras palabras, usted y yo tenemos que estar velando de que este corral de ovejas que Dios puso aquí y que por generación ha mantenido por su misericordia, que se llama la Iglesia Bíblica y Cristiana de Almas Rosa, esté de pie. Si usted, mire, Ricardo, por más que él quiera, él no puede estar pendiente de todos los hermanos en la iglesia. Pero es posible que usted sí esté pendiente de 5. Y si usted está pendiente de 5 y alguien está también pendiente de usted, y así hay grupos que no es que estén, fulano, no tienen que hacer una lista. Fulano se encarga de fulano, no, que le haga de corazón, pero esté velando. Ven acá, yo tengo que no veo a fulano 3 meses. ¿Y dónde está fulano que no llega? Déjame llamarlo por teléfono. Y mantenernos a nosotros. ¿Y qué te pasa? Y usted va a encontrar dentro de la iglesia gente con depresión. Aquí adentro. Hermanos con depresión. Porque yo no sé si a usted se le ha muerto alguien, pero hay gente que se le está muriendo a la gente. Hay familias, se están yendo familiares. Y amigos y vecinos y compañeros de trabajo. Y gente del pasado que uno lo quiere con familia. Dice la Biblia que es mejor un vecino cercano que un hermano lejano. En otras palabras, usted es responsable hacia adentro de la iglesia de su hermano. A mí me gusta algo que es muy importante que sucede en el ejército. En el ejército, cuando usted se alista como guardia, a usted le dan una plaquita que usted se la cuelga en su pecho con una cadena, que ahí tiene el nombre suyo, el rango suyo y tiene la fecha de nacimiento suyo. Pero desde que usted llega al ejército, le dicen, mire, usted es pareja de fulano. Entonces son 2 plaquitas. Entonces él tiene que compartir con el otro una plaquita con su información, y el otro le da a uno. Ya de ahí y mientras sean compañeros en el ejército, ustedes son una pareja de soporte. Y van a haber días en que uno va a tener que decirle al otro, despiértate que ya suena la campana
y darle fuerza. Ahí hay un término en inglés que se dice: never leave your partner behind. Nunca dejes a tu compañero detrás, todo el tiempo juntos. La iglesia de Cristo tiene que velar porque cada uno de nosotros estemos creciendo parejos. Si hay un hermano que se está desviando por ahí, hermano, mire, en el Señor vamos a orar, en amor, vamos a restaurarlo, vamos a buscarlo. Pero no permitamos que la pandemia, porque miren qué va a pasar con la pandemia, hermano, en este tiempo. Y voy a leer el versículo 3 y 4 un momentito. Miren qué va a pasar con la pandemia, hermanos. En este tiempo hay miles de personas que se están convirtiendo en el mundo entero. No sabemos cuánto. Ojalá que los pastores en el mundo entero nos combinemos para poder llevar ese cálculo. En la iglesia de donde yo soy pastor, por la misericordia de Dios, ya tenemos 4 personas que se han convertido. Pero eso es una iglesia local. ¿Cuántas miles de iglesias no hay? Sí, pero también en este tiempo van a haber muchos que se habían apartado de Dios y que el Señor lo va a traer a reconciliación. Pero también dentro de la iglesia, y esta es la parte difícil, van a haber muchos que nos daremos cuenta que pusieron su fe sobre la arena y no sobre las rocas. Y en este tiempo usted va a ver mucha gente que se va a descarriar porque no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y el Señor va a separar la cizaña del trigo en su tiempo. Ojalá que no sea así. Ojalá que todo el mundo pueda permanecer fiel en Cristo y que hubiera menos, pero va a ser así. Voy a leer un texto. Filipenses 4, 13, versículos 3 y 4. Dice así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente, también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Hermanos, es una responsabilidad suya y mía de que nos acerquemos a los más débiles y que le echemos la mano. No el pastor. El pastor está en el caminar y él va a estar velando por todo el rebaño. Pero hay una responsabilidad suya y mía de, mire, es como yo digo allá vulgarmente: cójase con alguien, cójase con un hermano y cáigale atrás y llámelo todos los días. Hermano, ¿cómo está? Y el hermano va hasta allá: ¿y qué es lo que quiere esta hora? O este que me llama todos los días. Yo estaba bien los domingos nada más, ahora me está llamando todos los días. No importa, llámelo, moléstelo, llámelo, cáigale atrás, ore por él. Mira, hermano, te estoy llamando porque quiero orar por ti 5 minutos. Y déjele lo otro a Dios. Y yo te aseguro que el Señor en su caminar, después que pase todo esto y que el Señor ponga sabiduría en los científicos y que venga una vacuna ya realmente que sea como la que tiramos para el polio y toda esta vacuna que hay, porque esto va a pasar, hermano. Esto en el nombre del Señor va a pasar. Y dentro de 10 años vamos a decir: ¿ustedes se acuerdan cuando tuvimos que cerrar la iglesia por el COVID? Y los que estemos vivos de aquí a allá vamos a decir: wow, sí. Porque yo me acuerdo muchas cosas que pasaron hace 30 años y 20 años y que fueron crisis que temblaron la iglesia en esa época. En la década de los 80, al principio de los 90, 10 pastores de los nuestros cayeron en pecado. Tembló Satanás la iglesia de Cristo en esa época. Y ahora vemos que fue parte de un proceso que Dios permitió para su gloria. Y después de ahí creció la iglesia local. Creció inmensamente. Había un obstáculo de pecado. Dios reveló. Y Dios en su nombre hizo lo que hizo. Pero fueron procesos donde hubieron gente que se descarriaron, se tambalearon. Es menester de parte de Dios que nosotros aprendamos a encargarnos de los hermanos. Segundo punto, y con eso termino. Como hijos de Dios debemos estar pendientes de cuidar y animar y consolar a todo el mundo. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, uno que yo repetí en principio. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros, 14, sois la sal la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta que en esta pandemia
hay muchos cristianos en todas las iglesias que están insalubres, que no tienen sabor ni sazón. Ustedes saben que aparte de los liquor stores y de las tiendas que venden licor, las licorerías, hay otro negocio que está subiendo mucho: la hechicería, la brujería. Porque eso sí están concentrados. No, ven que yo te voy a decir qué va a pasar. Ven que yo te voy a decir, te voy a leer la mano para decirte quién se va a morir en tu familia. Y la gente va y cree en eso. La clientela está así subiendo. Pero ¿saben por qué? Porque la iglesia está callada. Porque no estamos teniendo sabiduría de parte de Dios. Dice la Biblia: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que aferrarnos a este libro. Tenemos que aferrarnos y aprenderle a decir al Señor: miren, no hay religión más vaga que lo evangélico. ¿Cómo así, pastor? Sí. Miren, en la iglesia de los islámicos, los musulmanes, no hay silla. Esa gente llegan y mientras dure el culto de ellos, no sé cuánto dura, ellos llegan y se arrodillan, aún tengan la espalda con dolor, aún las rodillas esté pelada de un accidente, ellos se arrodillan y ponen su cabeza en el piso. Y ahí están el tiempo que sea, 1, 2, 3 horas, rogándole al Dios falso que tienen, Alá. Pero usted y yo tenemos al creador de este mundo, al verdadero Dios redentor. Y no queremos, si tiene polvo la silla, no me quiero sentar. Es decir, no, que estamos muy separados. No, esta es la casa del Señor. Necesitamos decir al Señor: Señor, gracias. Usted sabía que donde yo estoy parado hubo una época que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y que cuando el velo se rasgó, Dios le dio libertad para que ya no haya sumo sacerdote entre nosotros humanamente. El sumo sacerdote es Cristo. Pero ahora mismo tenemos acceso directo al Padre y aún así no queremos orar. Alguien me dijo una vez a mí: pastor, ¿qué diferencia hay entre los católicos que va uno y se confiesa y uno le dice a él y él no perdona, a yo como evangélico orar directamente? Y yo le digo a él: mira, si yo fuera amigo del presidente Donald Trump, amigo de que jangueamos juntos, de que comemos, que hacemos parrillada, barbecue, y que yo voy a su casa y jugamos golf, una amistad así cercana, ¿tú crees que yo, que sé que tengo el teléfono de él, su número directo, voy a mandar un mensaje con la secretaria? No, yo lo llamo: Trompita, dime, ¿qué tú estás? ¿Cuándo nos juntamos? Porque es una relación íntima que yo tengo con él. Esa es la diferencia de los cristianos hoy en día, los evangélicos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el número directo con el Padre, pero no lo usamos. Es decir, estamos apagados con Netflix y con YouTube, abordándonos 24 horas al día en nuestras vidas, y WhatsApp. Entonces todo eso sucede en la vida del presente del cristiano, y ni el WhatsApp, ni Netflix, ni YouTube, nada de eso da poder. En la fe no da poder. Eso da nada más entretenimiento. Yo creo que la iglesia de hoy necesita acercarse más a Dios. Mi mamá vive en este país, tengo 2 hermanas, yo vivo en Estados Unidos. Yo llamo todos los lunes en la mañana a mi mamá, y yo a mi mamá le doy una terapia espiritual para animarla, porque ella no estaba preparada ni para ser vieja ni para la pandemia. A veces nos preparamos económicamente para la vejez. No, tienes que prepararte, guardar el plan de pensiones. Sí, pero emocionalmente te estás preparando para las arrugas. Te estás preparando para las canas. Ya yo estoy como tú, Ricardo, lleno de canas. Te estás preparando para verte más vieja que otras mujeres. O tú, hombre, te estás preparando para la calvicie. Es decir, te estás preparando. No se preparó para la vejez, y yo tengo que darle todos los lunes una terapia. Ahora bien, la semana que yo no llamo a mi mamá, hay problemas en la familia, hay crisis. Me llama mi hermana, tiene que llamarla, que está desesperada, está intensa. Entonces tengo que llamarla para opacar eso. Hermano, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Será que Dios se estresa en el cielo cuando un hijo no lo está llamando? ¿Cómo se siente Dios?
yo me puse a interpretar, y con esto voy a terminar. Yo me puse a tratar de interpretar cómo es el corazón de Dios. ¿Qué siente Dios frente a su creación y aún así frente a sus hijos que Él redimió? ¿Cómo se siente Dios? Por momentos yo diría, Él se tiene que sentir quizás orgulloso porque ve a algunos que oran 5 horas diarias y oran de corazón, o 3 horas diarias, 2 horas diarias. Pero veo a otros que nada más abren mi palabra y oran los domingos. Wow, no me buscan y yo soy quien le doy la vida a ellos. Yo soy el dador de la vida. Yo soy quien los acompaño todos los días, que los cuido. Y no me buscan en oración. Están entretenidos viendo películas el día entero y viendo series. Y no se arrodillan y me claman a mí. Cuando dice la Biblia que tenemos que ser un pueblo que clamemos a Él por misericordia, como clamó Abraham y les regateó a Dios. Mira, si encuentro 30 en Sodoma y Gomorra, si encuentra 30 lo voy a perdonar. Es más, si encuentro 20 y les regateó. Y como hizo Moisés: Señor, ¿qué vas a decir los pueblos? Que los trajiste al desierto para matarlo. Intercedió Moisés por el pueblo cuando Dios le dijo: quítate, que los voy a matar a todos y yo voy a hacer una nación nueva para ti. Y él dijo que no, Señor. Entonces, tenemos que clamar: Señor, ten misericordia de esta humanidad. Es tiempo que la iglesia se aferre al Señor. Señor, ¿será que yo soy culpable de lo que está pasando? Yo soy parte como iglesia de que viví un evangelio muy flojo por muchos años. ¿Será que mi vida cristiana te ofendió tanto a ti que tú mandaste juicio a este planeta con el COVID-19? ¿Será que yo soy culpable? Señor, perdóname. Ten misericordia. Yo voy a hacer la cosa mejor. Miren, hermanos, Dios cerró sus casas, su templo. Cerró la iglesia por varios meses. Usted y yo no podemos abrir otra vez estos templos para venir a hacer lo mismo que estábamos haciendo. Tenemos que hacer un compromiso. Un compromiso, usted y Dios, yo y Dios. Señor, yo no te voy a dar lo mismo que yo te daba antes del COVID, porque entonces es posible que tú la vuelvas a cerrar otra vez. Nos sacó de su casa el Señor. Y con razón, porque estábamos flojos, estábamos tibios todo el tiempo. Yo creo, iglesia de Alma Rosa, que tenemos que recapacitar y decir: Señor, yo quiero escudriñar mis caminos contigo. Y yo quiero que tú me fortalezcas, mi Señor, y me des el aliento que yo necesito entender de lo que yo tengo que hacer y apoyar los ministerios locales de la iglesia, apoyar al pastor que tú me diste que sea mi pastor local, apoyar una iglesia que se mueva hacia afuera, hacia la comunidad. Porque dice tu palabra, mi Señor, que tu Hijo Jesucristo no tuvo donde recostar su cabeza cuando estuvo aquí en la tierra. Y el ministerio de Él fue en las calles. Estamos muy cómodos, aire acondicionado, luces, batería, todo en vivo. Qué rico está aquí adentro. Vengan los que quieran venir. No, hay que ir a las calles. Dice la Biblia que el hombre rico, cuando iba a casar a su hijo, envió invitaciones a las calles y dijo: si ellos no quieren entrar, fuércenlo a entrar. En otras palabras, no es que usted va a forzar a la gente por los brazos, pero de rodillas por ello, para que el Señor se conduela. Es posible que su tía o su tío se vaya a morir del COVID, no sabemos, sin Cristo. ¿Cuál es el propósito suyo como hijo de Dios? Predique el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, con COVID o sin COVID. Tenemos que decirle al Señor: Señor, ten misericordia de este planeta y ten misericordia de nosotros. Para terminar, quiero decirle, hermanos, que la guerra espiritual que el enemigo tiene en nuestras vidas es mental. Él, su cuerpo no le puede tocar a menos que Dios dé permiso. Pero la guerra espiritual que tenemos es mental. No le demos lugar al diablo, dice la Biblia. Manténgase firme en la palabra del Señor. Una de las cosas que está destruyendo hoy la iglesia es la cantidad de videos de YouTube que estamos viendo de gente que no vienen de parte de Dios, que sabe un poco a Biblia lo que están diciendo, pero que está mezclado hierba verde de parte de Dios con lodo, y usted se va a enfermar espiritualmente. Porque yo siempre digo esto: este libro Dios usó alrededor de 40 hombres para escribirlo, del Antiguo Testamento en 3 idiomas. Pero este es un libro que yo lo veo como un manto blanco
un manto blanco que fue tejido con doctrina sana y con amor de parte de Dios. Así yo lo visualizo. Pero ¿qué pasa? Satanás tiene demonios expertos tejiendo, que son lo que dice la Biblia, doctrinas de demonios que se han metido dentro de la apostasía de la iglesia. Y entonces usted ve que viene alguien y le habla de Cristo y le habla de Dios, y al lado de eso hay tejidos de doctrinas que no son de Dios. Pero como habla de Cristo, es de Dios que viene. Miles de mensajes por WhatsApp que hablan de cosas que tienen que ver con hechicería, pero al final le ponen Dios te bendiga, y ya no dice gloria a Dios, y los reenvía a miles de gente porque dice Cristo te ama al final. Es decir, están mezclando la verdadera fe con cosas satánicas. Cuídense de esto. No todo el que me dice Señor, Señor puede ser mi discípulo. Y dice la Biblia que un día Dios le va a decir: sí, tú sacaste en mi nombre demonios, pero yo nunca os conocí. Sigan fiel a su palabra, sigan fiel al pastor local de la iglesia, sigan fiel a los ministerios, y sobre todas las cosas sigan siendo fiel a Cristo, que Él es el único Salvador y que merece todo. Dios le bendiga y que el Señor nos siga acompañando. Ricardo, por favor.